por ejemplo, fijaros que en vez de decirle que flote ese elemento a la izquierda, le voy a decir que flote a la derecha. Y fijaros que estamos cambiando la posición, por eso os decía que no simplemente el formato, sino también, el formato me refiero al aspecto, sino también la posición de los elementos en la plantilla se puede definir desde el CSS, ¿vale? La altura de ese H1 lo hemos fijado a 90, el ancho a 225, y si me meto más adentro tenemos una etiqueta A, que quiere decir que es un enlace y que nos enlaza a la página principal de nuestro sitio, en nuestro caso al index.php. O sea, si nosotros nos ponemos encima del icono, veis que cambia un enlace, y eso es porque está definido un enlace A, y si pinchamos nos enviaría de nuevo a localhost. Y dentro de esa etiqueta A lo que tenemos es simplemente un texto que se cargaría hasta que la imagen se cargue, Nos aparecería ese texto si la imagen le costará cargarse. Bueno, ¿y dónde está esta imagen? ¿Dónde está esa imagen? Pues si os fijáis, si yo marco en el H1, no aparece ninguna imagen. ¿Cómo se ha cargado esta imagen aquí? Si pincho en el enlace, fijaros que me dice que para los enlaces que estén dentro de las etiquetas H1 con la clase logo, que me carguen en el background de esa etiqueta, en la parte de atrás de esa etiqueta, que me cargue el icono. Fijaros que es el icono que nosotros, el logo.png. Y fijaros que si desactivo en el style 2.css, que era el rojo, ¿vale?, me carga otro icono que está en otro fichero más genérico, que es el de template.css. No sé si me explico. El template.css serviría para los tres diseños, rojo, verde y azul, y como esta propiedad en el fichero style 2.css es más específica, pues es la que se carga. Si la eliminara, se me carga la propiedad de el template.css. Esto es lo que se llama el CSS diseño de estilo en cascada. La última propiedad que se aplica es la que funciona, o la propiedad que es más específica. Si hubiera puesto un logo con unas dimensiones diferentes a las que venía en la plantilla por defecto, hubiera tenido que adaptar ese alto y ese ancho aquí, ¿vale? Hubiéramos tenido que cambiar ese alto y ese ancho para que se adaptara al tamaño de la imagen que acabamos de cargar, Bueno, pues después del GKTop, que va en esta parte de aquí arriba, ahora ya vais a ver, si refresco, que los cambios que he realizado de ponerlo aquí a la derecha pues no se guardan, tendríamos que escribirlos en los ficheros correspondientes y con el editor de textos hacer esos cambios, y entonces ya guardarlo, y se guardaría de forma permanente. Después de la cabecera existe una clase UL, que ya veremos que simplemente lo que me va a permitir es poner un enlace para saltar al contenido. Bueno, no olvidaros de esto, si queréis, ya igual hasta lo quitamos de la plantilla, ya veréis. Y después ya viene un contenedor de la parte central. Ese contenedor ya abarca, lo veis aquí arriba, tanto el menú de navegación como la parte central de la página, e incluso el footer, el pie de página. Pues me voy metiendo en las distintas subdivisiones. Estas divisiones, background graph left y background graph right, nos sirven para poner estas pequeñas imágenes que dan así la impresión de una hoja. Fijaros que si por ejemplo quitamos la del background de la izquierda, pues nos desaparece
aquí, y si quitamos la imagen de fondo del background de la derecha, pues nos desaparece ahí. En este caso podríamos modificar y poner las que nosotros quisiéramos, o vamos a dejarlas porque a mí particularmente me gustan. Si sigo hacia adentro, fijaros, ya voy especificando más. Dentro del set background tengo una parte que se llama Content Wrapper, que me coge el menú y esta parte central, y otra parte que se llama GK Footer, que me coge la parte del pie de página. ¿Vale? Y así es como me voy metiendo. Ahora me meto en la del Content Wrapper, ¿vale? Que abarca hasta allí. Pues ahora dentro de esa hay una que se llama GKNAP, que corresponde a la navegación, simplemente a la opción de menú. ¿Lo veis? Si pincho en ella tengo las propiedades CSS que están asociadas a ese div. Dentro de ese div pues tenemos el menú, y si me meto dentro ya puedo ir, ya vais a ver que vamos a ir seleccionando cada elemento de ítem de menú distinto, ¿vale? Y ahí podemos aplicar sus propiedades CSS. Bueno, pues ya tenemos la navegación, la parte de users, me podría meter para ver cuál es el CSS de cada uno de estos elementos, y por último tenemos el footer. Footer que también tiene sus propiedades. Por ejemplo, fijaros que tiene también un fondito que le han puesto, que lo puedo quitar, ¿lo veis? ¿Lo apreciáis? O incluso podría cambiarle el color del texto que aparece ahí para que fuera un color pues completamente negro y se visualizara mejor, o el color que se ajustara. Podría cambiarle el tamaño de la fuente, el margen de arriba, el relleno que tiene la caja, que esto significa la distancia que deja respecto del texto. Bueno, y así podríamos ir viendo las distintas opciones, los distintos elementos que componen nuestra estructura XHTML de la página. Fijaros que estamos viendo tanto la estructura XHTML como los CSS que están aplicados. Entonces, fijaros, en el tema del CSS es muy importante el orden en que se cargan los distintos ficheros .css que están aplicados a la plantilla. ¿Cómo lo podemos ver? Pues fijaros, como resultado de tanto este XHTML como de este CSS, lo que se va a generar al final es un código fuente, que lo podemos ver desde código fuente, la opción código fuente. Es un código fuente que se completa cada vez que solicitamos una página de nuestro sitio web. Fijaros que empieza por la declaración doctype, luego ya empieza con la etiqueta HTML, ya viene la parte de la cabecera, y en esta parte de la cabecera están las distintas metas que ya os dije que hablaríamos cuando lleguemos a la parte de SEO, muy importante para aparecer en las primeras posiciones de Google. Y están los distintos enlaces, link a los archivos CSS. Fijaros, de momento todos estos archivos CSS se están cargando para generar tanto la disposición como el formato de nuestro sitio web. Hay que entender aquí que, fijaros, el primero que se carga es este system.css, luego general.css y así hacia abajo, y el orden es muy importante porque si un mismo atributo aparece en distintos ficheros CSS para una determinada posición div de nuestra estructura XHTML, entonces ¿cuál es la que se aplica? La que se aplica es la última que encuentre, ¿vale? Si os acordáis, había en el template.css una propiedad que hacía referencia al logo y me decía que me cargara una determinada imagen, y luego en el estilo 2, que era el que se correspondía al color rojo, de la plantilla, en el estilo 2 modificábamos esa propiedad de CSS y le decíamos que nos cargara un logo que estaba dentro de las carpetas de Style 2.
Bueno, pues después ya vienen, cuando termina la etiqueta head, ¿vale? Ya aparece el body, que es la parte del XHTML que estamos viendo. Y aparecen los distintos elementos que se han generado con esa estructura XHTML, ¿de acuerdo? Que es la que acabamos de revisar con nuestro Firebug. Bueno, esto es lo que tenéis que hacer con vuestra plantilla que instaléis, y conocer estas divisiones y conocer los ficheros CSS que se están aplicando a esas divisiones nos permitirán hacer cambios como los que vamos a hacer en los siguientes videotutoriales. Y lo que vamos a hacer va a ser adaptar un poco, modificar el estilo de esta plantilla al estilo que le queríamos dar en Dale al Tomate. Bueno, pues continuamos con el siguiente video tutorial viendo cómo modificar el pie de página, el pie de página para que se adapte al que tenemos aquí en el ejemplo de Dale al Tomate. Pues nada, un saludo y hasta ahora.